Que la gracia, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, querida comunidad cristiana. ¿Quién podrá, ¿no?, entender los pensamientos, las acciones de Dios? Todas ellas sobrepasan nuestra inteligencia, nuestra limitada, nuestro limitado conocimiento, nuestro limitado comprender. O bien nos quedamos maravillados de ver tanta sabiduría en la creación de Dios, en sus enseñanzas que recogemos en las Sagradas Escrituras, su forma de expresarse a través de la Iglesia. Solamente nosotros podemos dar por dos caminos: acoger con fe todos estos misterios de Dios, toda la voluntad de Dios, toda su creación, y acogerla aquí en nuestro corazón, caminar conforme a lo que el Señor nos indica, o bien quedarnos en la soberbia de dudar y de rechazarle. Por ejemplo, ¿no?, tenemos ahí el matrimonio. ¿Por qué Jesús nos llegó a establecer como indisoluble hasta que la muerte separe a los esposos? Si Jesús mismo sabía que los hombres éramos tercos de corazón, las dificultades que hay en una vida conyugal. Pueden pasar los primeros años, luego del enamoramiento, del noviazgo, de la luna de miel y de los primeros años en que los esposos están conociéndose y es agradable, pero cuando ya va pasando el tiempo, empiezan a surgir dificultades, empiezan a surgir con más gravedad los defectos y vicios que las personas arrastran desde su niñez, en sus hogares. Entonces, muchos ya no pueden cargar con este compromiso del amor, del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Entonces no entendemos por qué Jesús lo estableció como indisoluble. Así lo dice en Mateo capítulo 19, a partir del versículo 6 en adelante, que les quiero leer. Dice lo siguiente: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Versículo 9. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que no lo separe el hombre, lo que Dios ha unido. Que no haya repudio de la mujer, ¿no?, y que se case con otra. O sea, no hay divorcio. En las iglesias protestantes ha llegado a contradecir esto que dice el Señor. Incluso hace poco un pastor de apellido Maldonado se divorció de su esposa. Bien, entonces es algo para nosotros los católicos que es incomprensible, pero acogemos con fe y compromiso el crecer en el amor del matrimonio, con los sacrificios que esto implica, porque esto que Dios ha establecido, que nosotros no estamos en capacidad de entenderlo, lo acogemos con obediencia, con humildad, porque Él conoce mejor que nosotros por qué lo hace. Ahora, también existen eventos en la vida de cada uno, también dentro de la iglesia, que muchas veces no entendemos en su momento. A veces resultan muy traumatizantes para la persona o para la comunidad eclesial. Ahí hemos visto casos de violación de niños, ¿no? Sí, llegan a ser traumatizantes. La infidelidad en el matrimonio. Una mujer que el marido la abandone porque tienen que hacerle una mastectomía a la esposa y quedar solamente con un seno y afearle su cuerpo. Entonces, claro, y que el marido la abandone por este motivo,
O podría ser a la inversa, que al marido también tenga que hacerle una extirpación de sus genitales por algún cáncer y la mujer lo abandone al marido. Son casos traumatizantes, dolorosos, que quiebran a la persona. Entonces, hay momentos también, como los vemos ahí en el Evangelio, situaciones que tampoco entienden los apóstoles. Por ejemplo, Pedro no llegaba a entender el rol de otros apóstoles, como el caso de Juan. Ya al final del Evangelio de Juan, ya Jesús ha resucitado, está pronto por ascender, y Jesús lo está dejando a Pedro como el pastor y vicario de la iglesia, y ahí está Juan también. Entonces salen a caminar y Pedro pregunta con preocupación qué va a ser de Juan. Y entonces no entienden a veces, quizás celos por ahí, pero Jesús lo invita no a fijarse en la situación de otros, en el papel, en el rol de otros, sino a centrarse en su propia vida, ¿no? En su propia misión de vida que tiene, no tanto estar ya volviendo nuestra mente al pasado doloroso, y más bien Cristo, así como a Pedro, también nos invita a nosotros a seguirlo con fe, a pesar de estos dolores y sufrimientos. Pero vamos a ver que con Cristo Jesús, estos dolores y sufrimientos son superados. Por eso quiero invitarlos en este momento a reflexionar el Evangelio de San Juan. Les anuncio el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 21, versículos 20 al 25. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá. Sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se les relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así pues, hermanos, Cristo hizo muchas otras cosas que, si se las relatara detalladamente, no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Así nos lo dice el apóstol San Juan, ¿no? Igual sucede con muchas circunstancias dolorosas que nos pasan en la vida, ¿no? ¿No? Sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento, sobrepasan nuestra inteligencia, nuestra mente. Algunas de ellas han sido injustas, dolorosas, traumatizantes, como decíamos, eh, que por años las llevamos como heridas abiertas. Por ejemplo, imagínense, ¿no? El secuestro de una niña o de un niño para para someterlos a esclavitud de explotación sexual. Imagínense un niño o una niña ahí que por años y años está siendo violada, ultrajada, y va creciendo, se va haciendo adolescente, quizás llegue a ser joven, adulto, y con este pensamiento de que es un trapo, que es nada más utilizada para esta explotación, que es vejada, que no tiene valor.
Son cosas tristes que suceden en la vida, ¿no? Incluso vamos a cuestionar a Dios por qué permite tales crímenes, tales dolores, tales sufrimientos. Nadie en la vida puede ser, pues, merecedora de circunstancias así tan negativas, tan dolorosas, que resquebrajan el corazón. O sea, niños que han perdido sus padres, que han quedado huérfanos y que están en hogares que los maltratan y que los hacen sentir ahí como un bulto, como que sobra y que estorba, ¿no? Y que pues no aporta ahí a la familia. Entonces, esas cosas duelen. Y las personas van creciendo así, quizás con estos dolores. Ahora, sin embargo, o sea, Dios no es el causante de todas estas circunstancias, ni mucho menos se va a satisfacer con el sufrimiento de sus criaturas. Él, él no goza viéndonos sufrir, por el contrario, eh, nos ama, y tanto que nos ama, que ha enviado a su Hijo para mostrarnos el camino del amor, de cómo debemos tratarnos los unos con los otros. Y Cristo ha dado su vida para salvarnos, para sanarnos y para salvarnos. Es el hombre, más bien, el que hace mal uso de su libertad, de sus fuerzas, y que lo lleva a oprimir y a herir al prójimo. No es Dios. No culpemos a Dios de estas cosas. Es el hombre el que lamentablemente no ha llegado a comprender su vocación de ser hijos de Dios, de ser criaturas de Dios llamadas a ser hijos de Dios para amar, para crecer, para ser santos. Ante estos sucesos desconcertantes de la vida, Jesús nos muestra el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos va a mostrar el camino a seguir ante estos sucesos desconcertantes de la vida. Le dice a Pedro, ahí en el texto del Evangelio que hemos leído, sígueme. Pero este sígueme, que nos invita a Jesús a través de Pedro, no es un sígueme arrastrando amargura, ¿no? Arrastrando dolor, una herida abierta. Miren, es que a Pedro, unos versículos antes, ya le había anunciado la forma como moriría. Les recuerdo el texto, ahí en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Escuchen lo que dice. Cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará a la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y Pedro, tanto como en esta vez y como en la anterior vez, lo va a seguir a Jesús. Él ya comprendía que también iba a seguir el camino del martirio, al igual que Jesús. Y por la tradición sabemos que Pedro murió con los brazos abiertos, en forma de cruz, pero la cruz invertida, boca abajo, porque él no se sentía digno de morir igual que el Señor. Pedro siguió este camino con alegría, al igual que los grandes mártires cristianos de todos los siglos. Cuando los llevaban al suplicio, algunos de ellos iban entonando cantos, como por ejemplo cuando se entonara las actas de felicidad y perpetua, ¿no? O de las monjas carmelitas de Compiègne, ya para el siglo XIX. En los casos de felicidad y perpetua, si mal no recuerdo, en el siglo III. Entonces, ellas iban cantando el amor a Cristo, iban cantando porque iban a ver
al amor de los amores, a Cristo Jesús en el cielo. Nuestra vida no acaba con la muerte. Eh, y este dolor, este sufrimiento, lo están entregando por amor a Cristo y se están configurando a Cristo. En ese sentido, todos estamos invitados a seguir a Cristo. Qué hermoso, qué modelo, qué ejemplo de vida nos han mostrado los mártires. Y han habido otros, como por ejemplo San Lorenzo, ¿no? Que les hablaba con ironía a sus verdugos cuando ya lo habían echado en una parrilla ardiente, así de fuego ardiente, que le quemaba toda su piel, y les va a decir, ya este lado ya terminó, ¿por qué no me voltean para el otro lado? Impensable. Estos hombres de gran talla cristiana, pero van cargando la cruz de ser cristianos que aman a Cristo y ven la gloria que los espera, que estos sufrimientos son pasajeros, pero que viene después de ellos la gran recompensa, la vida eterna, la bienaventuranza eterna, la felicidad eterna. Cristo nos mostró el camino de la cruz y ellos lo están siguiendo. Luego, también, Mateo nos va a narrar que el camino de la cruz es también el seguir a Cristo. Miren cómo es que Mateo nos narra cómo es que cada vez Cristo siempre nos está invitando a seguirle a pesar de los dolores y sufrimientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre está sígame de Jesús, ante el dolor, ante la cruz. Pero, atención, no lo dice con un cargar lastimero, sufriente, no, así, con un seguirlo a rastras. No. Nos lo dice animosamente. Repito, nos lo dice animosamente. Porque Él mismo después, ¿no? Sabemos que Él va a cargar la cruz, va a subir el camino de la cruz, el camino del Calvario. Él va a ir al martirio y sabe que es un martirio sanador, un martirio salvador. Por eso es que Él no carga la cruz así de una forma lastimera. No. Él sabe que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda ahí, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 12, versículo 24. ¿No? Morir para dar fruto, este fruto de la vida eterna. Incluso también, cuando van camino a Jerusalén en esta misión de salvar al mundo, de esta misión de amor, el mismo San Marcos también nos va a contar, ¿no? Que subiendo a ese camino a Jerusalén, Jesús marchaba delante de ellos, presuroso, ¿no? Delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo, nos dice ahí en Marcos en el capítulo 10, ¿no? Versículo 32. Luego en el versículo 33 va a decir esto. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí Jesús nos está dando el ejemplo, Él nos está mostrando el camino, seguirle, tomando nuestra cruz, ¿no? Para morir, pero no es un morir que queda ahí, sino que va a dar mucho fruto. Entonces, hermanos, nosotros no podemos comprender los propósitos de Dios muchas veces en nuestras vidas, no podemos comprender a veces situaciones injustas en la vida, pero tengamos fe que Dios, que Cristo va a transformar todos estos sufrimientos en algo grande en nosotros, que sirva para poder santificarnos, para poder llevar a otros el consuelo, un consejo de fortaleza, ¿no? Llevar la vida con fe, cargar nuestra cruz con valentía. Queridos hermanitos, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y los guarde en paz.